Bien, vamos a empezar esta grabación, hermanos, para ustedes, para que participen con nosotros ahí desde sus hogares. Ahora que tenemos esta contingencia, esperamos que nos estén apoyando en oración desde sus casas, y esto es para que no pierdan el devocional, para que no pierdan la predicación. Vamos a tener algunos cantos y después tendremos una enseñanza para compartir con ustedes. Vamos a empezar con el canto número 11. Aquí lo tenemos en la pared para que ustedes nos sigan ahí, y si quieren cantar en sus casas, pues pueden hacerlo con toda confianza. Cantemos, hermanos. Siento en mi alma, es porque inunda de quietud, esa paz que yo siento en mi alma, es porque yo sigo a mi Jesús. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me giro por vista, alegre estoy. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me giro por vista, alegre estoy. Ese gozo que yo siento en mi alma, no es porque todo me va bien. Ese gozo que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Jesús. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre soy. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre soy. Y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre soy. No miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista, alegre soy. Ok, vamos a entonar otro canto. Este canto, el corito, será el corito número 1. Dios está aquí. Cantemos, hermanos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. No puedes creer a tu lado en este mismo instante, no puedes llevar muy dentro de tu corazón, no puedes sentir
tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír, tan cierto como que te canto y me puedes oír, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Ok, otro canto, entonaremos otro canto más. Este es el canto número 34, el corito número 34, algunas veces. Recuerden que ahí en una parte las hermanas empiezan en la segunda estrofa, muchas pruebas vendrán y después los varones repetimos, sí, Dios está con nosotros. Cantemos, hermanos. Algunas veces nos pasan cosas que no comprendemos, algunas pruebas que no entendemos, pero Dios sabe por qué, sí sabe por qué. Nos preocupamos sabiendo que Dios está con nosotros, Él nos lo ha prometido. Está con nosotros, pequeñas grandes serán. Dios está con nosotros, a los que aman a Dios, todo les va para bien, les va para bien. La la la, la 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 la. Uno más, hermanos, vamos a entonar un canto más, un corito más, número 13. Ahí va a estar en la... Número 13, he de confiar en Jesús. Cantemos, hermanos. He de confiar en Jesús, en mi vida sí. He de confiar en Jesús, Él me sostendrá. Aunque las nubes aquí me ensombrecerán,
Vamos a entonar, por último, vamos a entonar un himno, y este es el himno número 124, Tentado no cedas. Tentado no cedas, se llama este. Cantemos, hermanos. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil será de tu llanto triunfar, valor pues gustoso, domina tu mar, Jesús librar puede de asalto mortal, a Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor, Él quita el pecado, procura agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno, bien enrico ser, en Cristo ten siempre indomita fe, veraz sea tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer. A Jesús pronto acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Ok, estos son los cantos que vamos a entonar. Ahorita vamos a tener una predicación, pero antes queremos anunciarles, hermanos, que esta contingencia nos ha pues llevado a esta situación de no tener cultos. Esto el gobierno de Tamaulipas nos ha sugerido que lo hagamos y pues lo estamos haciendo, pues ustedes saben que no con mucho gusto, pero estamos obedeciendo a las autoridades y quisiéramos que ustedes nos apoyaran con sus oraciones también. Y no solamente con oraciones, necesitamos de sus ofrendas, de sus diezmos, porque de todas maneras la luz se sigue pagando, todos los servicios se siguen pagando, entonces vamos a pedirles a todos ustedes que si tienen a bien, si sienten en su corazón, si quieren ustedes participar con la iglesia de los diezmos y de las ofrendas, pues nos lo hagan saber para enviarles un número de cuenta y ahí puedan ustedes depositar, ya sea a través de una transferencia de su móvil o no sé, en alguna manera, o ustedes indíquenos cómo haríamos para recoger esas ofrendas y poder pagar los gastos que tenemos en la iglesia aquí. Agradecemos también a los hermanos que están aquí acompañándonos para
los cantos. El hermano Rafael, hermano Rafa Navarro está con nosotros, también Daniel Medina. Queremos agradecerles. Los cultos de entre semana también los vamos a suspender y nosotros les estaríamos avisando si el jueves vamos a tener otra participación como esta, pero lo más seguro es que el próximo domingo también lo haremos como hoy. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Vamos a compartir ahí, si lo está viendo usted por YouTube, en la descripción del video hay un link para que pueda descargar el bosquejo de este mensaje y pueda ir siguiéndonos, o si recibió esta enseñanza o este culto por WhatsApp, también ahí va a estar anexado el bosquejo de esta enseñanza. Vamos a continuar viendo lo que estábamos analizando en estos domingos. Estamos hablando acerca de el cristiano y sus deberes. Comenzamos la introducción de ese tema y vimos 3 áreas en las cuales el cristiano debe de guardarse, y estamos viendo la primera de ellas, que es su vida. Vimos la clase pasada, la semana pasada el pastor nos compartió el tema de la voluntad de Dios, de cómo es importante guardar la voluntad de Dios en nuestra vida, y hoy vamos a ver el tema de tratando con el pecado. Eso es importante en nuestra vida, es algo crucial en la vida de un cristiano, el aprender a tratar con el pecado. Si nosotros no podemos tratar con el pecado, si nosotros no podemos con el pecado en nuestras vidas, es difícil crecer en nuestra vida cristiana. Es imposible poder crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana en el Señor. Ahora, ¿cómo puedo yo vencer el pecado en mi vida? Es la primera pregunta que tenemos aquí en nuestra enseñanza. ¿Cómo puedo yo vencer el pecado en mi vida? Ahora que ha decidido que la voluntad de Dios sea su prioridad, nacerá la necesidad de mantener una vida limpia ante Él, dando así un paso más en su entrega a Dios, es decir, su vida, que es el tema que vamos a ver, ese es el tema principal que estamos viendo en estas lecciones, cómo podemos de guardar nuestra vida. Ahora, dice aquí, un famoso predicador dijo una vez que cuando una persona salva comienza a batallar contra el pecado en su propia vida, entra en un combate tan intenso que hace ver la Segunda Guerra Mundial como un día de campo. Es verdad, no es tan evidente para un nuevo cristiano, pero conforme va creciendo en su vida espiritual, se va dando cuenta de la intensidad de esta lucha que hay en su vida, de esta lucha espiritual. Y es cierto, hermanos, cuando nosotros comenzamos a tomarnos más de la mano de Dios, vamos a darnos cuenta que la lucha que estamos enfrentando en esta vida espiritual es cada vez más difícil. Por eso Pablo decía que hay una lucha dentro de mí, que el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, como hemos estudiado antes, cuando alguien llega a ser salvo, cuando alguien conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, pasa a ser 2 personas a la vez. No quiere decir que sea un superhéroe y que tenga 2 identidades, sino que uno, el hombre viejo, a la imagen de Adán, conforme a una naturaleza pecaminosa, y 2, el hombre nuevo en Cristo a la imagen de Dios. Tenemos esas 2 naturalezas. Ahora, el objetivo de esta lección es lograr que cada uno de nosotros tome una decisión, la decisión de vivir una vida irreprensible ante Dios, evitando que el pecado gobierne en su vida. Vamos a ver este objetivo en nuestra vida, tomarnos de la mano de Dios y dejar que el pecado no gobierne en nuestro cuerpo mortal, como Pablo dice a los romanos. Ahora, un verdadero hijo de Dios solamente podrá someterse a esa demanda siempre y cuando, primero, tenemos ahí en nuestra lección, entienda lo que para Dios es pecado. Si nosotros no estamos de acuerdo con lo que es pecado delante de Dios, vamos a tener una idea, una perspectiva de la Biblia solamente nuestra y no de lo que Dios dice en su palabra. Ahora, primero debemos de entender lo que para Dios es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que pecado es quebrantar la ley de Dios. Pecado es quebrantar la ley de Dios. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que quebranta la ley de Dios, todo aquello que quebranta la ley de Dios,
es pecado. Eso es lo primero en lo que debemos de estar de acuerdo. Siempre que Dios no está de acuerdo con algo, es pecado delante de Dios. Ahora, pecado también, 1 de Juan capítulo 5 nos dice que es toda injusticia. En el versículo 17 dice de la siguiente manera: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esta porción de la Escritura dice que toda injusticia es pecado. Es lo que nos dice la palabra de Dios, que es pecado. Ahora, como tercera cosa que nos dice aquí en nuestra lección, pecado es todo aquello que hacemos sin fe. Romanos capítulo 14, les invito a que ahí en su casa tomen su Biblia, no solamente se confíen de que aquí en el audio o en el video está escuchando las citas bíblicas, busque junto conmigo la palabra de Dios y busque ahí Romanos capítulo 14, versículo 23, dice de la siguiente manera: porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Esta porción de la Escritura nos dice que cuando dudamos, aquello que hacemos sin fe es pecado delante de Dios. Esto nos dice la Biblia que es el pecado. Todo aquello que quebranta la ley de Dios es toda injusticia, y aquello que hacemos sin fe es pecado delante de Dios. Cuando nosotros no estamos teniendo cuidado con estas áreas o no estamos de acuerdo, estamos lejos de lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, como punto número 2, qué importante también debemos de estar de acuerdo con Dios, esté consciente de su debilidad. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante porque debemos de darnos cuenta de la debilidad que tenemos. Si nosotros no nos damos cuenta de que somos débiles, fácilmente vamos a caer. Si nosotros no nos damos cuenta o no reconocemos que somos débiles, fácilmente vamos a caer. Primero, la palabra de Dios nos dice que el hombre ha heredado la naturaleza del pecado de Adán. Y es cierto, desde que fuimos concebidos, venimos a ser una generación muy lejos de Adán, pero venimos desde la generación de Adán y hemos heredado también la naturaleza del pecado de Adán. Romanos 5:12 dice: por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la palabra de Dios nos establece que desde que Adán pecó, todos hemos pecado. Ahora, ahí en la palabra de Dios también, hoy un poco más adelante, en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, si está viendo de ahí el bosquejo que descargó usted también, ahí encontramos 1 Corintios 15, versículo 45. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, dice de la siguiente manera: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y es cierto, hermanos, desde que fuimos nacidos, nacimos con pecado. Y hemos heredado esa naturaleza desde Adán. Ahora, segundo punto, para irnos más rápido: el hombre peca porque la vieja naturaleza le induce a pecar. Eso debemos de estar conscientes, hermanos. Debemos de estar conscientes que venimos con una naturaleza pecaminosa desde Adán, y que el hombre peca por su vieja naturaleza, y esa vieja naturaleza nos induce a pecar. Santiago capítulo 1, versículo 13 y versículo 14 nos dice lo siguiente. Santiago 1, 13 y 14, búsquelo ahí también en su Biblia para que lo lea junto conmigo. Santiago 1, 13 y 14 dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta porción de la Escritura dice que cada uno de nosotros somos atraídos de dentro de nosotros mismos. Y eso que nos induce a pecar
esa concupiscencia que nos lleva al pecado que está dentro de nosotros es esa naturaleza, esa vieja naturaleza que tenemos de Adán. Y debemos de estar conscientes de esto, hermanos, porque si nosotros no estamos conscientes de esto, el pecado nos va a llevar, nos va a ir alejando completamente de Dios. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Por lo que hago, no lo entiendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, se refiere a la antigua naturaleza, a la ley del pecado. Y Pablo explica aquí en esta porción de la Escritura, hermanos, que tenemos esta lucha. El viejo hombre nos quiere arrastrar a seguir pecando. Y debemos de estar conscientes de esto. Ahora, ¿de qué más debemos de estar conscientes en cuanto a nuestra debilidad? El hombre peca como resultado de la tentación en 3 áreas en su vida, hermanos. Estas se describen en Primera de Juan. Busque ahí en su Biblia, primer libro de Juan, primera carta de Juan, que está casi al final de nuestra Biblia. Segunda de Pedro, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Estas 3 áreas que como resultado de la tentación, somos tentados en estas 3 áreas. Esta porción de la Escritura nos lo describe. El Señor Jesús también fue tentado en estas 3 áreas de su vida y ahorita lo vamos a ver en este mensaje que estamos viendo. Pero no como lo declara Hebreos capítulo 4, versículo 15. Esa porción dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado conforme a nuestra semejanza en todo, dice la porción de la Escritura, pero sin pecado. Esta porción de la Escritura dice que el Señor Jesucristo también fue tentado en esas 3 áreas de su vida, pero no cometió pecado, a diferencia de nosotros que somos débiles y caemos ante el pecado por la naturaleza que tenemos de pecado. Ahora, ¿cuáles son estas 3 áreas? Voy a leer esa porción de la Escritura de Primera de Juan, que nos describe estas 3 áreas, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Dice de la siguiente manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí vienen las 3 áreas donde somos tentados. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Se lo vuelvo a repetir. Porque los deseos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas son las 3 áreas, hermanos, donde nosotros somos tentados. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Jesús fue tentado en estas 3 áreas. Eva en Génesis capítulo 3 también fue tentada en esas 3 áreas. Génesis 3, versículo 6, dice que cuando ella vio el árbol que aquella serpiente astuta le dijo, dice esa porción de la Escritura que ella vio que el árbol era bueno para comer. Era bueno para comer. Esos son los deseos de la carne, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestras necesidades que llevamos más allá, o con nuestros sentimientos, nuestras emociones, son deseos de la carne. Ella vio que el árbol era bueno para comer. El Señor Jesús también fue tentado en esa área, en Mateo 4:3, cuando el enemigo le dijo que si es que eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan.
Ahora, también somos tentados en los deseos de los ojos. Eva fue tentada en esta área cuando ella vio que el árbol era agradable a los ojos. Ella lo vio y vio que, dice esta porción de Génesis capítulo 3, versículo 6, que el árbol era agradable a los ojos, el fruto era agradable a los ojos. Hermanos, nosotros también somos tentados en los deseos de los ojos, así como el Señor Jesucristo dice que fue tentado por el diablo, que le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, dice la porción de la Escritura. Ahora, siempre el Señor Jesucristo venció, a diferencia de Adán y a diferencia de Eva en esa porción de la Escritura, cayeron en el pecado. Eva vio que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, era agradable a la vista, los deseos de los ojos. Y no solamente eso, sino también en la vanagloria de la vida. Eva cayó en la tentación porque dice que el árbol vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó del fruto. A diferencia del Señor Jesucristo, que también fue tentado y venció la tentación cuando el diablo le dijo, lánzate. Le llevó al pináculo del templo y le dijo, si es que eres hijo de Dios, échate abajo. Y qué mejor manera, hermanos, habíamos comentado esto antes. Habíamos tocado un poco acerca de ese tema y habíamos comentado que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a demostrar que es hijo de Dios y que era el Mesías que su pueblo estaba esperando. Y qué mejor manera de demostrarlo que si Él se lanzaba del pináculo del templo y vinieran sus ángeles delante de toda la gente que estaba ahí y pudiesen ver cómo sus ángeles detenían, cómo no había mejor manera para que el Señor Jesucristo pudiera demostrar que era hijo de Dios y que los ángeles estaban a su servicio. Pero no cayó en esa tentación, no cayó en esa tentación de la vanagloria de la vida y venció la tentación. Por eso dice la palabra de Dios que en Hebreos que el Señor fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, debemos de estar conscientes de que somos débiles, hermanos. Debemos de estar conscientes de que somos débiles. Hay áreas en nuestra vida, sabemos cada quien que hay áreas en nuestra vida donde somos susceptibles a caer en pecado. Ahora, tercer punto, aquí para ir avanzando en nuestra enseñanza, entienda y tenga temor y respeto a la manera en la que Dios trata con el pecado. Lo vuelvo a repetir, entienda y tenga temor y respeto a la manera en la que Dios trata con el pecado. Debemos de entender, no solamente debemos de entender cómo Dios trata con el pecado, sino tener temor y respeto a cómo Dios trata con el pecado. Primero, debemos de entender que nuestro pecado ha sido juzgado por Dios en el Calvario. Según a los Corintios capítulo 5, versículo 21 nos dice lo siguiente. Al que no conoció pecado, se refiere a Jesucristo. Hace un momento dijimos que dice Hebreos que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Pablo escribe aquí a los Corintios mucho tiempo de diferencia entre estas dos cartas y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto quiere decir que Jesús, aunque no debía de pagar por nosotros, lo hizo por amor y por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Debemos de entender esto, hermanos, que Cristo ya pagó por nuestro pecado. No tenemos que pagar nosotros ninguna manda, no tenemos que traer algún sacrificio. Cristo ya pagó por nuestro pecado. Ahora, segundo punto dentro de nuestro punto 3, segundo inciso, si usted continúa pecando, Dios le corregirá, así como un padre corrige a su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que usted corrigió a su hijo? Yo creo que los que tienen hijos grandes aún todavía lo siguen corrigiendo. Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de esta corrección. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5 al versículo 11. Dice de la siguiente manera. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres, y pongan mucha atención a lo que dice el escritor de los Hebreos aquí, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y es cierto, ¿cuántos de nosotros no respetamos a nuestros padres porque eran nuestros padres? Y cuántos en algunas ocasiones a lo mejor estuvieron equivocados en la disciplina que nos dijeron. ¿A cuántos no le tocó un chanclazo o un cintarazo por culpa de mi hermano que hizo una travesura y yo la llevé junto con él? Y me disciplinaron por culpa de mi hermano. Dice esta porción de la Escritura que nuestros padres nos disciplinaban y los venerábamos. Y dice una pregunta aquí: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y fíjese lo que dice en esta porción, versículo 10. Y aquellos, se refiere a nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero se refiere a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice el versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es cierto, hermanos, la disciplina a veces no nos gusta, pero debemos de tener claro, hermanos, y entender y tener temor y respeto al saber que Dios trata así con el pecado. Que cuando nosotros continuamos pecando, el Señor nos va a disciplinar y nos va a corregir como un padre a su hijo, pues somos sus hijos. Ahora, ¿qué más debemos de entender y tener temor y respeto en cuanto a la disciplina de Dios? Que Dios le permitirá cosechar de acuerdo a lo que ha sembrado. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 encontramos la regla de oro, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, hermanos. Y si nosotros continuamos pecando, dice esta porción de la Escritura, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice el versículo 8, pongan mucha atención, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, hermanos. Y Dios trata así con el pecado en nuestra vida. Vamos a cosechar lo que hemos sembrado, y si estamos sembrando para la carne, vamos a cosechar eso en nuestra vida. Ahora, punto romano número 4. ¿Qué debemos entender también en nuestra vida? Mantenga una lucha ofensiva en contra del pecado. Mantenga una lucha ofensiva en contra del pecado. Primero, acepte la responsabilidad de su pecado. Es la primera manera en la que nosotros podemos mantener una lucha ofensiva, aceptando la responsabilidad de nuestro pecado. Caer en pecado es su propia culpa y de nadie más, hermanos. Esto lo debemos de tener bien claro, hermanos, porque somos muy dados a culpar a otros por nuestros errores. Siempre que cometemos algo que está mal, buscamos a alguien más quien culpar, un chivo expiatorio, y buscar a quien echarle la culpa, pero delante de Dios, a Dios nada se le escapa. Así es que acepte su responsabilidad en cuanto al pecado, y nadie más tiene la culpa más que nosotros mismos. El cristiano jamás podrá corregir nada en su vida hasta que lo enfrente responsablemente. Proverbios 28:13, lo conocemos de memoria, dice que el que encubra sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la porción de la Escritura en Proverbios 28:13. Acepte su responsabilidad, hermanos. Si nosotros no aceptamos esa responsabilidad, jamás vamos a poder ser restaurados en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual se va a quedar estancada. No importa que yo deje de ir a la iglesia, mi vida espiritual se va a apagar. O si yo continúo yendo a la iglesia, pero tengo un pecado que no estoy reconociendo delante de Dios, mi vida espiritual se va a quedar estancada. Hay muchos en muchos lugares que se cambian de iglesia cuando hay un pecado en su vida. Se van de la iglesia y se van de las congregaciones. Hay lugares donde hay muchas iglesias y hay hermanos cristianos que están brincando de iglesia en iglesia pensando que las iglesias son las que están mal. Pero el primer punto aquí es que cuando no aceptamos nuestra responsabilidad sobre el pecado, no podemos crecer. Dice Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, que el que no quiere ser restaurado se va a quedar estancado, hermanos. No va a haber crecimiento en su vida, y no porque lo diga yo, la palabra de Dios lo dice así. Segundo inciso, no permita que pensamientos pecaminosos
Controlen su mente. Esto es muy importante. No permita que pensamientos pecaminosos controlen su mente. Hay que tener cuidado con los chismes, porque eso a veces nos calienta la cabeza y son cosas que ni hemos visto ni sabemos, pero que alguien más nos dijo. Hay que tener cuidado con lo que hay en nuestra mente. Hay un dicho que dice que a veces vemos monos con tranchetes, es porque a veces estamos mal en nuestra vida y pensamos que todos están hablando mal de nosotros y comenzamos a tener esas maquinaciones en nuestra mente, a pensar que otros están mal. Tengan cuidado, dice 2 Corintios 10, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, dice de la siguiente manera: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se lo vuelvo a repetir: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ponga atención, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto es importante, hermanos. No permita que esos pensamientos pecaminosos gobiernen su mente. Vamos más rápido. Inciso C: no dé ocasión para la carne. Ponga mucha atención en esto. Si sabe que hay algo que puede hacerle caer, huya, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:22. Le dice Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Si usted sabe que hay algo que le va a hacer caer, cada quien sabemos que hay un área en nuestra vida en la que somos sentados más y somos débiles. Si usted sabe que hay algo que le va a hacer caer, huya, aléjese de eso. Si sabe que hay alguna amistad que le hace caer a usted o que le incita al pecado, guarde su distancia, aléjese un poco. No quiero decir que corte comunicación con una persona así. El Señor Jesucristo hablaban los escribas y los fariseos de Él porque se sentaba a comer con los publicanos y con los pecadores, pero no porque se comportaba como ellos, sino para marcar una diferencia. Y si usted va a tener amistades que le inducen a pecar, tenga cuidado, guarde su distancia. Si va a tener una relación con ellos, que sea para que usted influya en la vida de ellos y no para que ellos le influyan a pecar a usted. Tenga cuidado, no dé ocasiones a la carne. Romanos capítulo 13, versículo 14 dice de la siguiente manera: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tengamos cuidado. Inciso D, vamos más rápido porque se nos va yendo el tiempo muy rápido. Considérese muerto al pecado en Jesucristo. Un hombre muerto no puede pecar. Y es cierto, un hombre muerto pues ya está muerto. Un hombre muerto no puede pecar. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos consideremos muertos al pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Considerémonos como muertos al pecado. Y el versículo 13, el versículo siguiente dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Considerémonos muertos al pecado. Inciso E, ¿cómo podemos tener una lucha ofensiva en contra del pecado también? Juzgue su propio pecado. Juzgue su propio pecado. ¿Cómo? Primero esté de acuerdo en lo que Dios dice que es pecado, ya vimos. Pero también, 1 Corintios capítulo 11, nos dice lo siguiente, versículo 31 y 32, dice de la siguiente manera: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y es cierto, ¿no? ¿Quién de nosotros piensa que está feo? Nadie. Y dice Pablo aquí: si nosotros nos examinamos referente al pecado, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Pero tengamos cuidado, juzgue su propio pecado. Si usted sabe que está mal, arrepiéntase delante de Dios, que vamos a verlo ahorita más adelante. Letra F, ¿cómo podemos tener una lucha ofensiva?
confiese sus pecados a Dios. 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y letra G, esto es muy importante y por eso ahí en nuestro bosquejo está encerrado en un cuadro. Debo guardar la palabra de Dios en mi corazón para combatir el pecado. Se lo vuelvo a repetir. Debo de guardar la palabra de Dios en mi corazón para combatir el pecado. Si yo no estoy guardando la palabra de Dios, todo lo que dijimos anteriormente le va a ayudar, pero no tanto como el guardar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, cada vez que venció el pecado, lo hizo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice primero esta cita aquí de 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dice esta porción de la Escritura que Dios ha provisto la tentación y la Biblia nos lo dice. Y esta vía de escape se encuentra en la palabra de Dios. Salmo 119:11 nos dice que es la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice esta porción de la Escritura. La palabra de Dios, hermanos, va a ser la que nos va a ayudar a limpiar nuestro camino, a tener cuidado, a tener una lucha ofensiva en contra del pecado. Y es importante, hermanos, guardar la palabra de Dios en nuestra vida. El Señor Jesucristo venció la tentación citando las Escrituras, le decía hace un momento, allá en Lucas capítulo 4. La única manera segura de vencer el pecado en nuestra vida a través del poder de la palabra de Dios es a través de la palabra de Dios, perdón. La única manera de vencer el pecado es a través de la palabra de Dios, el cual se manifiesta cuando usted guarda la palabra de Dios en su corazón y la aplica en su vida. Por eso Jehová le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Propósito. ¿Con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así vamos a tener una lucha ofensiva en cuanto al pecado. Y letra H, confíe en las promesas de Dios, que Dios le limpia y pelea las luchas por usted. Dios puede limpiarnos del pecado. Segundo los Corintios 7:1 dice de la siguiente manera: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos va a limpiar, hermanos. Dios nos va a limpiar ante el pecado y va a pelear las luchas por nosotros, junto con nosotros, y nos va a ayudar a la salida. Ahora, la letra I. Ande en el poder del Espíritu. Gálatas 5:16 al 25 nos habla acerca de esto. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y le encargo ahí en su casa que lea los versículos del versículo Gálatas 5:16 al 25, que nos habla acerca de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Tengamos cuidado lo que hay en nuestra carne y que, siendo llenos del Espíritu, podamos vencer. Romanos, yo voy a leerle esta porción de la Escritura de Romanos 8, versículo 1 al versículo 8. Dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, y la letra J, que es muy importante: arrepiéntase de su pecado. Si usted está de acuerdo con lo que Dios dice del pecado, si usted sabe que ha pecado delante de Dios, arrepiéntase del pecado. Si nosotros no hacemos esto, va a ser difícil que podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Nos vamos a estancar, nos vamos a ir alejando, y esto va a traer como consecuencia amargura, que vamos a pensar mal de otros y a pensar que otros tienen la culpa de lo que nos está pasando en nuestra vida, y si no nos arrepentimos y si no reconocemos nuestra debilidad y nos damos cuenta que somos débiles al cometer pecado y no tenemos esta lucha ofensiva y no nos arrepentimos, esto nos va a llevar a alejarnos de Dios y a caer en una amargura que nos va a alejar de Dios y de todo cristiano. Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado con la amargura. Primero, arrepentirse. Si Dios le ha dado verdadera tristeza en cuanto a su pecado, el arrepentimiento vendrá de manera natural, hermanos. Si nosotros nos damos cuenta y Dios ha traído tristeza sobre el pecado que hemos tenido, que eso es el Espíritu Santo, nos está redarguyendo de pecado, arrepéntase. El arrepentimiento vendrá de manera natural. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos pecado y que estamos mal delante de Dios, eso nos va a llevar a caer de rodillas delante del Señor. No se resista.
No se resista, venga a los pies del Señor y arrepiéntase. Después que haya hecho todas las cosas antes mencionadas, no retorne al mismo pecado. Si usted ya confesó los pecados delante del Señor, si usted está llenándose del Espíritu, o ya se arrepintió, o ya se dio cuenta del pecado en su vida, y ya llevó todos estos pasos de arrepentirse y está bien con el Señor, no dé paso atrás, no dé un paso atrás. Manténgase firme delante del Señor. Pídale a Dios que le dé aborrecimiento sobre ese pecado que está batallando en su vida para ayudar a vencer sobre él. Y aquí hay algunas citas bíblicas que usted puede leer ahí en su casa. Puede poner pausa al video para que no sea tan largo. Y puede poner una pausa y leer estas citas bíblicas. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 y 11. La repito, 2 Corintios 7, 10 y 11. Segunda cita, 2 de Pedro 2, 22. Segunda de Pedro 2:22 y tercera cita, Romanos 6, 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2 y la última, Proverbios 8, versículo 13. Léase ahí en su Biblia, póngale pausa un momentito y lea estas 4 citas bíblicas. Las vuelvo a repetir: 2 Corintios 7, 10 y 11, Segunda de Pedro 2:22, Romanos 6, 1 y 2 y Proverbios 8, 13. Y terminamos aquí con estas preguntas importantes acerca de tratar con el pecado, hermanos. ¿Cómo evitar que la influencia de este mundo afecte la vida del creyente? ¿Cómo evitar que la influencia de este mundo afecte la vida del creyente? Primero, no se involucre en actividades pecaminosas. Desde luego, debe de tener cuidado con quién se junta. No va a cortar lazos con amistades que tiene, pero tenga cuidado. Y trata de involucrarse más con gente que le aporta cosas para crecer en su vida espiritual, cosas para bien, que le animan. Puede tener amistades, pero como dice aquí, no se involucre en su pecado. Tenga cuidado, que usted sea un buen ejemplo para ellos. Letra B, separándose de los caminos del mundo y seguir a Jesucristo. Tenga cuidado con los caminos del mundo. Los caminos que hay en este mundo nos llevan a alejarnos más de Dios. Aquí tenemos 2 citas bíblicas, búsquelas ahí en su casa, 2 Corintios 6, 14 al 18 y Santiago 4, 4. Y tercera cosa, ¿cómo puedo evitar que la influencia del mundo afecte mi vida como creyente? Asegurándose que la separación sea positiva, que si yo me estoy separando del mundo, sea para bien. No solo deberá apartarse del mundo, sino que deberá estar preparado para el Evangelio, separado para el Evangelio. Apártese para el Señor. Romanos 1:1, léalo ahí en su casa, esta porción de la Escritura. Hermanos, esta es nuestra lección acerca de cómo debemos de tratar con el pecado en nuestra vida. En esta área de nuestra vida debemos de tener mucho cuidado. Ya vimos acerca de la voluntad de Dios y ahora cómo podemos tratar con el pecado. Si nosotros no aprendemos a tratar con el pecado, el mundo fácilmente nos va a llevar. Yo le voy a invitar a que tome esa decisión y que ese objetivo que teníamos en nuestra lección, que podamos tomar la decisión de vivir una vida irreprensible delante de Dios, evitando el pecado en nuestra vida, pueda cumplirse hoy, que usted pueda tomar la decisión de tener cuidado y tener una lucha ofensiva con el pecado, de entender lo que Dios dice que es pecado y estar consciente de nuestra debilidad y de cómo podemos tener esta lucha, hermanos. Le invito a que ahí en su casa, junto con su familia, o si está usted ahí solo viendo este video, si lo está viendo por la mañana, si lo está viendo por la tarde o si lo está viendo más noche, o si es la segunda vez que lo ve otra vez, ve esta lección, arrodíllese ahí en un lugar y ore a Dios y dígale al Señor: Señor, yo quiero aprender a tratar con el pecado. Si está con su familia, que uno de los varones de la familia haga una oración en voz alta mientras la familia está también ahí orando para que podamos vencer en el pecado en nuestra vida, que el pecado no gane ventaja. Fíjese, esta situación que estamos pasando en esos tiempos aleja a muchos cristianos si no venían a la iglesia, si no se acercaban a Dios. Ahora que está esta contingencia, mucho menos se van a acercar. Y Satanás puede ganar ventaja sobre esto. Tengamos mucho cuidado, hermanos, que no reine el pecado en nuestra vida. Voy a invitarle a inclinar su rostro y a orar allí conmigo al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra en ese día, por la oportunidad que nos das de abrirla y de poder encontrar en ella, Señor, bendición y vida eterna. Gracias porque hemos aprendido en ese día a poder tratar
en contra del pecado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, ayúdanos a vencer, Señor. Que el pecado no gobierne nuestro cuerpo mortal, como lo dice Pablo. Que el pecado no nos lleve a alejarnos de ti, Señor. Que podamos arrepentirnos de él, que podamos reconocer que somos débiles, que podamos reconocer el pecado en nuestra vida y podamos seguir los pasos, Señor, delante de ti, confesarlo delante de ti. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a ser restaurados, Señor. Si necesitamos ayuda de alguien más o necesitamos de ti, Señor, ayúdanos a seguir fieles delante de ti. Gracias por ese tiempo. Bendice cada familia en sus hogares y que podamos pronto, Señor, reunirnos en tu templo y estar juntos teniendo compañerismo, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace un momento, hermanos, compartía el pastor acerca de las ofrendas. Aún la ofrenda sigue siendo, como dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Sigamos ofrendando a nuestro Dios, sigamos guardando, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16, búsquelo en su casa, cada uno aparte algo conforme a lo que haya prosperado en esta semana, y esa es la ofrenda a nuestro Dios, hermanos. Yo sé que algunos están batallando por su trabajo, a lo mejor algunos les están pagando la mitad, o algunos no les están pagando, pero dice la palabra de Dios que cada uno dé al Señor como ha propuesto en su corazón. Si usted no ha propuesto en su corazón dar ofrenda, está bien, no hay ningún problema, pero si usted está consciente de que Dios espera sus ofrendas, y dice la palabra de Dios, ¿robará el hombre a Dios? Y dice la palabra de Dios, pues vosotros me habéis robado como esos diezmos y ofrendas. Es algo voluntario, pero es una gracia, dice la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver esta área con la palabra de Dios acerca de las ofrendas y de cómo es importante, hermanos, en nuestra vida para poder seguir siendo bendecidos, y que la obra de Dios, como vimos en el tema antepasado, la obra de Dios se hace con dinero. Que nosotros podamos transmitirle estos videos se requiere dinero, que nosotros podamos tener todo este equipo para poder transmitir estos videos se requiere del dinero, y aunque no estamos teniendo cultos en el templo, aún así todo lo que se hace en la obra de Dios se requiere de dinero, así es que sigamos fieles al Señor, leyendo la Biblia en casa, teniendo tiempo de cantar. Ahí en el video hay algunos cantos que puede cantar junto con la familia, y no olvide también esta parte de las ofrendas en su vida. Que el Señor los bendiga, hermanos.